a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Bueno, vamos con otro ejercicio. Este ejercicio es del libro de Serway, ¿sí? Vamos a seguir practicando movimiento parabólico. Y entonces, por favor, observen aquí el enunciado, por favor, léanlo. Esto dice cómo un esquiador deja una rampa de salto con una velocidad de 10 metros por segundo. 15 grados sobre la horizontal, como se muestra en la figura. La pendiente está inclinada con un ángulo de 50 grados y la resistencia del aire es despreciable. Encuentre A. La distancia desde la rampa hasta donde aterriza el esquiador. Y B. Las componentes de velocidad junto antes de aterrizar. Y C. Explique cómo cree que afectan los resultados si se incluye la resistencia del aire. Listo, chicos. Entonces voy a simplificar ese dibujo que está allá. Además que me da la impresión de que faltan algunos datos. ¿Por qué les digo eso? Miren, aquí está el ángulo de 50 grados. Aquí está el ángulo phi. Pero aquí cuando ustedes observen que esto tiene como una especie de... Esto está sobre una colina, me imagino. Aquí viene la rampa. Y entonces el esquiador sale formando un ángulo aquí. Un ángulo que seguramente yo hice demasiado grande para que tenga la pinta de 15 grados. Evidentemente aquí faltan datos. Da la impresión de que faltan datos porque nos falta como esa distancia. Aquí se nota que esa rampa está separada de ese plano inclinado. De esa colina que está inclinada a 50 grados, ¿no? Entonces, obviemos eso y vamos a ver qué dice el autor. A ver si nos da lo que dice el autor. ¿Qué significa obviar eso? Pues quitemos esa rampa de ahí y coloquémosla pegada a donde empieza esa pendiente. Es decir, así. Y sale con esa rapidez que nos dicen que es de 10 metros por segundo. Formando un pequeño angulito. Ese ángulo teta. Que ese ángulo teta es de 15 grados. El ángulo phi de 50 grados. La rapidez de 10 metros por segundo ya está. Y entonces miren lo que sucede, ¿no? Un problema así ya hemos hecho antes, ¿no? Esto sale en movimiento parabólico y va a pegar por acá. Claro que así como de cabeza no. Mejor. Nos están preguntando por esta distancia que recorre a lo largo del plano antes de chocarse con la colina. Bien, aquí ¿qué podemos hacer primero? Pues obviamente lo de siempre, ¿no? Hay que hacer la descomposición. Aquí no hay pierde, ¿no? Entonces si tengo una velocidad hacia allá, si tengo este ángulo, pues la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y entonces eso es un movimiento parabólico al cual le vamos a aplicar las ecuaciones de movimiento en X. Bueno, la ecuación de posición más bien. Y las vamos a aplicar en X y en Y, ¿no es cierto? Porque es un movimiento en dos dimensiones, entonces estamos aplicando el principio de superposición. ¿Listo? Entonces las aplicamos en X, donde esta velocidad va a ser constante porque no hay fuerza. Y la aplicamos en Y, donde esta velocidad va a cambiar porque se está acelerando con la aceleración de la gravedad. Listo, entonces vamos con nuestro tratamiento en X. Entonces, como siempre, para poder hacer un problema de cinemática, nos toca tener un sistema de referencia, eso es inevitable. Coloquemos nuestro sistema de referencia ahí. Entonces, X final, no sabemos cuánto va a recorrer este objeto en el eje X. No tenemos la idea. Ok, ahí se ve horrible, pero espero que lo hayan identificado. O si no, mejor aquí, ¿no es cierto? No sabemos qué distancia en X va a recorrer. Y de paso tampoco sabemos qué distancia en Y vaya a recorrer. Listo, entonces posición final igual
a posición inicial, que es 0, porque este punto de coordenadas 0, 0, por eso es que no me gusta el dibujo del libro. ¿Sí? Parte de la posición 0, saque ese primer término, vale 0. Velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno de teta por el tiempo. ¿Sí? Y bueno, y esa es la ecuación que podemos llamar 1, si queremos. Si aplicamos la ecuación de velocidad en X, pues es innecesario aplicarla, pero si quieren aplicamos la segunda ecuación. En el eje X, velocidad final en X va a ser igual a velocidad inicial, que es velocidad inicial por el coseno de teta, más aceleración por tiempo, pero la aceleración vale 0 porque no hay rozamiento, o sea que finalmente lo que dijimos acá. Sí, o sea que ahí dijimos algo que de pronto no valdría la pena haberlo dicho. Bueno, podemos calcular la velocidad final en X de una buena vez, que no va a cambiar. Eso va a ser 10 coseno de 15 grados. 10 coseno de 15 grados da 9.66. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con nuestro tratamiento en Y. Y no perdamos de vista el dibujo y el sistema de referencia, que me queda ya bien pequeñito, ¿no? Entonces Y final no la conozco. Y inicial 0 más velocidad inicial en Y, que es velocidad inicial seno de teta por el tiempo, más aceleración menos gt cuadrado sobre 2, porque la aceleración en el eje Y es la gravedad y apunta hacia abajo en mi sistema de referencia, que lo escogí así. ¿Ok? Menos gt cuadrado sobre 2. Y entonces esta ecuación, como para dejarla en limpio, Y final va a ser igual a velocidad inicial. Entonces esta ecuación puedo llamarla ecuación 2. Y la ecuación de velocidad en Y, pues velocidad final en Y va a ser igual a velocidad inicial, que es velocidad inicial seno de teta, menos más aceleración por tiempo, o sea, menos gravedad por tiempo. Bueno, otra cosa que es importante. Noten ustedes que tenemos ese sistema de referencia. Volvemos a colocar el sistema de referencia acá, para hablar un momentico del plano Y y X. O sea, eso ya es un plano de cartesiano si uno habla de simplemente de matemáticas. Si tengo esta ecuación, más bien que con la ecuación de una recta Y igual a mx más b, m es la pendiente, b el punto de corte. Efectivamente, como coloqué mi sistema de referencia ahí, el punto de corte es 0. Y no olvidemos también que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, que en este ángulo, en este caso, este ángulo es el ángulo phi. Y entonces para nuestro planito, si aplicamos eso, pues tenemos simplemente que Y va a ser igual a menos tangente de phi por X. Y noten ustedes que le he colocado un signo menos. Este menos que coloqué aquí es debido a que la tangente tiene dominio entre 0 y pi. O sea, mejor dicho, esa recta tiene pendiente negativa, ¿ok? Entonces ese signo va a ser importante. No había colocado aquí numeritos en las ecuaciones. Llamemos a esta 3 y llamemos a esta 4. Porque miren que aquí tengo Y y tengo X. Esto ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Miren que aquí tengo mi ecuación 1 me da mi posición en X, mi ecuación 2 me da mi posición en Y. Y en mi ecuación 4, que tiene que ver más bien con la geometría, o sea, con el plano inclinado, tengo Y y X. Entonces hagamos eso. Reemplacemos esas dos ecuaciones ahí. O sea, lo que vamos a hacer es que 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, lo vamos a sustituir en la ecuación 4. Entonces con eso en mente me va a quedar b sub 0 seno de teta t menos gt cuadrado sobre 2, que es la ecuación 2, igual a menos la tangente de phi por x, que es b sub 0 coseno de teta por tiempo. Bueno, toca hacer un poquito de álgebra. Aquí pasemos al otro lado términos donde esté solamente la t. Entonces b sub 0
Y entonces ahora podemos factorizar por factor común, ¿no es cierto? Entonces t y b sub 0. Entonces puedo simplificar una t. Y entonces estoy despejando el tiempo. Entonces el tiempo, paso el 2 a multiplicar sobre la gravedad. Y tengo una expresión general para calcular el tiempo. ¿Sí? Pues ahora lo que vamos a hacer es usar nuestros valores que nos han dado. Entonces pues simplemente allá ustedes, por favor, evidentemente el 0 de 15 grados más tangente de 50 coseno de 15 grados sobre 9.8. Por favor hagan los cálculos. A mí me dio 2.8774. Botó la calculadora. Pero quiero seguir con el asunto de usar correctamente las cifras significativas. Entonces digamos que hasta aquí van 3 cifras significativas. O sea que ese 7 redondeado por ese otro 7. O sea que eso me va a quedar 2.88 segundos. Y tengo el tiempo. Con ese tiempo ya podemos usar la ecuación de posición en X y posición en Y, efectivamente, para mirar dónde cayó en el plano. Entonces la ecuación en X, pues simplemente X final igual a 10 coseno de 15 grados por 2.88. Entonces la posición final en X, 27.8 metros. Y miremos efectivamente que hayamos usado la ecuación bien. Miren la velocidad inicial, coseno de teta por tiempo. Listo, entonces miren ahora la ecuación en Y. Para la posición en Y. Y sustituyamos los datos. O sea que Y final va a ser igual a 10 seno de 15 grados por tiempo menos gravedad, tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces ustedes hagan allá el reemplazo. 27.8. Ese Y final dio menos 33.18. Que efectivamente, haciendo el redondeo apropiado a dos cifras significativas, eso me queda menos 33.2 metros. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos esos datos: 27.8, 33.2. Tal vez aquí en este dibujo ya sea desafortunado, pero aquí no me demoro nada volviéndolo a hacer. Menos 33.2, porque está debajo del eje Y, ¿no? Y 27.8. O sea que esta distancia que recorrió a lo largo del plano, ¿sí? 27.8 al cuadrado más 33.2 al cuadrado. Esa distancia, que es lo que nos están preguntando, es 43.3 metros. Y tenemos la parte A, ¿ok? Que la parte A del problema es esa. Esa es la parte A. La parte B nos preguntan la velocidad. Velocidad con la que choca, ¿ok? Y entonces noten ustedes que la velocidad final en X ya la hemos calculado por acá. Esa no cambia. Si quieren de nuevo, 10 coseno de 15 grados. Eso da 9.659 con 3 cifras significativas. Seguir con la estética del ejercicio como no lo planearon. Pues aquí la tenemos. 9.66 metros por segundo. Y la velocidad final en X, pues usamos nuestra ecuación que ya tenemos planteada por acá. La ecuación número 3, ¿sí o no? Velocidad inicial en X menos gravedad por el tiempo, ¿no es cierto? Velocidad final en Y. Pues nuestra ecuación de velocidad final en Y, esta que tenemos acá, la número 3. Entonces, pues va a ser igual a 10 seno de 15 grados. 10 seno de 15 grados, que va a ser la velocidad inicial con la que salió. Menos 9.8 por 2.88. Entonces la velocidad final en Y es menos 25.63.
o sea, redondeando a tres cifras significativas, 25.6 metros por segundo. ¿Sí? Y entonces cuando uno simplemente puede colocar la velocidad final de forma vectorial. O sea, 9.66 y menos 25.6 J. Y esto metros por segundo. ¿Sí? Entonces ya sabemos el significado que tiene esto. Que cuando llega aquí al suelo, tiene una o sea, esta velocidad es así. Esta sería la velocidad final, ¿no? Tiene una componente en X que no cambió. Y una componente en Y, pues que está siendo cambiada de acuerdo a la aceleración de la gravedad. Evidentemente, si le preguntaran a uno por la rapidez final, pues 9.66 al cuadrado más 25.6 al cuadrado raíz cuadrada. O sea que la rapidez final, esa sí no la había hecho antes. Entonces 9.66 al cuadrado más 25.6 al cuadrado y raíz cuadrada, y lleva una rapidez de 27.36, o sea 27.4 metros por segundo. En el C nos preguntan, y si hay rozamiento, ¿qué podría suceder? Pues uno en principio podría decir que el rozamiento causa que la parábola sea más cortica, ¿no es cierto? Porque efectivamente, miren ustedes aquí, si yo tengo un objeto puntual, un objeto que está aquí en el aire, y si hay rozamiento en el eje X, pues lo más probable es que haya una fuerza hacia allá que esté disminuyendo la velocidad a lo largo del eje X, y por eso la parábola sea más cortica. Sin embargo, miren que aquí vale la pena pensar en esos atletas que son unos duros y colocan los esquís que son todos largotes, y efectivamente colocan el cuerpo en una posición absurdamente aerodinámica. Efectivamente, miren, aquí es cuando tengo que confesar que yo no sería capaz de hacer esto. Eso ya me toca hacerlo en otra vida. En esta no se va a dar. Pero miren que ellos pueden colocar estos esquís de una forma tan genial que pueden lograr que con ese rozamiento con el aire, aquí hay una especie de presión, había una especie de fuerza de sustentación, ¿sí? Que logre que efectivamente la gravedad sea menor y que puedan permanecer más tiempo en el aire, ¿sí? Den cuenta que este problema es genial, especialmente porque allá en la vida real esta gente que hace esas maniobras con esas posiciones aerodinámicas logra, por una parte, que el rozamiento en el eje X, que la fricción en el eje X no la afecte tanto. Y por otra parte, que esta corriente de aire pegando contra ese esquí le genere una sustentabilidad. Listo, chicos, este ha sido otro super problema, esta vez un problema del libro del Stairway. Hasta pronto.